Informe de Huenehuen para Radio Minutu desde Curacautín, domingo 2 de agosto. Mari Compuché, nos hemos llegado hasta la Curacautín Guarriá, hasta la ciudad de Curacautín, por los graves hechos que se realizaron ayer a la noche, donde hubo destrozos de la intendencia, también hubo agresión hacia personas mapuches que estaban tomando la intendencia de esta misma ciudad, Curacautín. Por el momento vienen llegando de comunidades y también vienen realizando Ayecán y también estuvieron en un diálogo con gente de carabineros que están anoticiando que a partir de las 11 de la mañana se va a estar haciendo la notificación o la formulación de cargos a las personas Peñi y Lamien que estuvieron en esta acción en la ciudad de Curacautín. También recordamos que esta acción estaba en apoyo a los presos políticos mapuches de Angol y también en apoyo al Machi Celestino y demás presos políticos. Mari Compuché, Malepaín Bachanto, Tabachi Mapumu, Curacautín Guarriamu, Minchin, comunidad ancestral de este territorio, y estamos aquí apoyando a nuestros presos que fueron desalojados de la municipalidad por razón de los demás presos políticos mapuches que están en huelga de hambre. Llevan varios días ya en huelga de hambre. El Estado chileno no se ha pronunciado al respecto, no hay medidas que apliquen hacia nuestro pueblo, y lamentable la situación que ocurrió ayer, en donde fueron desalojados la municipalidad por la ciudadanía racista de Curacautín, en otras comunas igual. Lamentable el discurso y la conciencia que tiene la gente de la ciudadanía, que solamente odian y discriminan hacia nuestro pueblo. Lamentable lo que está ocurriendo, porque la desconfianza crece. Ahora ya con esta situación ya no hay un ánimo de tener una buena relación y una buena comunicación con la ciudadanía. Más estas autoridades políticas de turno que están pasando, mayor la desconfianza todavía. Así es que un llamado más bien a nuestro pueblo mapuche, a nuestras comunidades, a organizarse, a reorganizarse, a empezar a coordinarse bien, a plantear buenas estrategias, tanto a nivel político nuestro, a nivel táctico también, para poder enfrentar esta situación que estamos viviendo ante este racismo amparado por el Estado chileno. Así es que ese es mi llamado, Pupeñi Pulamien, Compuché, para poder estar atentos a las manifestaciones que van a seguir ocurriendo. Este montaje, esta mentira de esta pandemia ha sido solamente para beneficio de unos pocos, y el racismo continúa hacia nuestro pueblo. Eso es lo lamentable que nosotros estamos viviendo. Así es que poder tener en claro que en algún momento habrá más rebelión, habrá más protesta, más manifestación de diferentes órdenes, de diferentes formas, y tenemos que saber entender y comprender el por qué lo estamos haciendo. Puché. Palabras del lonco Juan Huenuhueque. Está difícil, pero no imposible. Y eso lo tenemos que determinar nosotros, los que estamos a cargo de un grupo de personas, de nuestras comunidades, los loncos, los huerquenes, de los que dirigen las comunidades, como también el que dirige el pueblo hoy día. Debe haber una capacidad, deben pensar ellos que el pueblo lo eligió para que dirijan y gobiernen y cuiden las cosas. La municipalidad dicen que no es de los que viven en el pueblo, la municipalidad es de todos nosotros los chilenos, inclusive mía. Ahora, es tan linda, la queríamos tanto y ayer la destruimos toda. ¿Dónde quedamos lo que decimos? Si decimos, anoche me decían a mí, nosotros hicimos con tanto esfuerzo esta municipalidad, nos costó, trabajamos, y está bien. ¿Y cómo entonces estaban todos destruyéndolo?
destruyeron la municipalidad. Entonces, ¿qué mentalidad tienen nuestros hermanos curacautinenses o qué mentalidad tienen la gente hoy día que vive en esta tierra? ¿Qué le va a decir entonces a la gente de Curacautín? ¿Cuál es su llamado? Que de alguna u otra forma, así como se destruyó la municipalidad, tendremos capacidad de construirla. Además, la municipalidad la construyó, que yo sepa, a mi juicio sano, con plata del Estado. El Estado es que construye y el Estado mismo destruye, porque no es capaz de dar soluciones a los problemas. Si hubiesen dado soluciones días atrás, las personas que le confiesa hacer este trabajo, que son los fiscales que están allá, que tienen detenidos, los jueces que han hecho un juicio injusto con nuestros peñis, con nuestro lamien, me refiero al Machi Celestino Córdoba. ¿Por qué tiene que estar por morir y encarcelado? ¿Y por qué una persona que no es mapuche tiene que hacer las mismas maldades o peor y estar suelto? Me refiero a mí igual, ¿cuántos carabineros quizás, con todo el respeto que se merecen ellos, o los que hacen bien su trabajo? Pero hay otros que han matado, han destruido y ahora están en libertad. Esto es muy injusto. Por eso les digo hoy día a todas las autoridades, a toda la justicia chilena, que tome carta en este asunto. Me sumo a la lucha hoy día, no lo había hecho, pero viendo lo que ocurrió anoche, viendo que mi vida puede terminar hoy, o esta noche, o en el día de mañana, me sumo a esto, con todo respeto. Y no voy a cansarme de hablar o de decir las cosas o lo que yo veo. Pero no solo yo lo voy a ordenar esto. Hay más personas involucradas que tienen inmensos sueldos, que viven cómodamente y tienen que preocuparse de que las personas menores no vivan peleando. Yo no gano ningún sueldo. Gracias a Dios, Dios me ha dado fuerza y manos para trabajar, cuidar mi campito, cuidar las cosas que muchas veces nos han dicho. A los mapuches le están dando todo, le han dado tierra, le han dado de todo. Y para mí es una gran mentira. A nosotros, a mí como mapuche, no me han dado nada. Solamente el Estado me devolvió un pedazo de tierra, los que antes no usurpó. Los quitaron todas las tierras. Y hoy día me dan 10, 12 hectáreas en Begalaga, en Puesto Seco, y muchos se han llenado la boca diciendo, a este lonco, a este indio, le dieron tierra y por eso vive. Doy gracias a Dios que hasta el momento no he recibido una cajita de la que da el gobierno. No he recibido el bono de 50 horas de 100.000 pesos. Pero no me quejo porque Dios me ha dado como para poder vivir de alguna u otra forma. Lonco, pero quiero que se haga... ¿Perdón? ¿Hay información de los peñis que están detenidos, si están golpeados? Sí, no, golpeados claro que están. Están machacados, pero lo más importante para mí es que están vivos, porque si están vivos pueden seguir luchando. Palabras del huerquén Juan Camargo de Lonquimay. Marregar por mí, Marregar también, nombre Juan Camargo, huerquén de las comunidades en recuperación Lonquimay. ¿Qué estuvieron haciendo estos últimos tiempos? ¿Manifestándose por qué? ¿Para qué? Nos estuvimos manifestando en la liberación de nuestros presos políticos, apoyando al Machi Celestino, que se encuentra muy delicado de salud, en la huelga de hambre que llevan 85 para el día, no estoy medio perdido en los 10, pero fue por ese objetivo. ¿Y cómo se han manifestado las comunidades de Lonquimay? Las comunidades de Lonquimay, bueno, nos hemos presentado no solamente por los que en recuperación, hemos hecho un llamado por ahí con todos los peñis y las comunidades que se encuentran en Lonquimay. Lo hemos hecho como los Lonquimay, como Pehuenche, en apoyo a los presos políticos y a los peñis en huelga de hambre. ¿Y qué actividades estuvieron haciendo? Estuvimos cortando la ruta, fue una ¿cómo se llama? Una marcha pacífica. No hubo mandando un mensaje más que nada a nuestros peñas y a nuestra lamien que se encuentran privados de libertad. Bien, como todos los inviernos es bastante complicado llegar a zonas pehuenches. ¿Cómo está eso, la nevada? Bueno, sabemos que en el Puelmapo está muy agravada esta situación, llegándose hasta 5, 6, 7 metros y en lugares común 2 o 3 metros, bueno, también menos. Sí, Peñi, igual está complicado, pero nosotros como pehuenches estamos acostumbrados a lo que es nieve, no nos podemos quejar. Esto de todos los años, no podemos decir este invierno ha sido un poco más blando, por decirlo así, pero tranquilo, Peñi. Hemos estado con harta lluvia y eso siempre es bueno que esté lloviendo para
el verano, que se necesita harta agüita. Ujú. ¿Y qué mensaje daría para la gente del Puelmapu y de Gulumapu de este lado con respecto a la situación de nuestro pueblo? Peñi le mandaría un mensaje a no bajar la guardia, a seguir luchando por algo que siempre ha sido de nosotros, que es digno, y día a día por fortalecerse en nuestro rey, Peñi, porque la lucha sigue y esto va a tener que seguir por más allá, Peñi, hasta que el mapuche sea libre. Y siempre se ha dicho que si un mapuche no tiene tierra, que no es mapuche. Estos audios fueron grabados hoy, domingo 2 de agosto, en Curacautín, lugar donde se estaban formalizando Apupeña y Capulamuén, desalojados ayer de forma violenta de la municipalidad de dicha ciudad. Recordemos que a ese lugar se acercó una turba violenta de ciudadanos chilenos que junto a carabineros atacaron e intentaron prender fuego a dicho edificio. Situación similar pasó en Victoria, en Traiguén y en Ercilla, así que los llamamos a estar atentos por lo que pueda ocurrir estos días, a organizarse y seguir con la resistencia y continuar apoyando a nuestros peñis que están presos y en huelga de hambre. En la audiencia se decreta libertad con firma mensual y arraigo nacional para Apupeña y Capulamuén detenidos anoche. Radio Monutu.